Y fíjense una cosa también sumamente interesante, que Santo Tomás destaca en este proverbio que estamos analizando, y es que él hace una comparación con la metafísica. Él dice, si ahora vamos no a un ámbito particular de conocimiento, como hemos estado considerando hasta este momento. Hasta este momento estamos considerando un ámbito particular de conocimiento, que es el conocimiento de los entes físicos, ¿no es cierto? No, dice Santo Tomás, ahora pasamos a un ámbito general, a un ámbito universal del conocimiento, donde estén todos los entes incluidos, no solamente el ente físico, todos los entes. Pues bien, en ese ámbito universal del conocimiento también hay una ciencia rectora que trata de lo más común, de lo que tienen de común todos los entes, que es justamente el hecho de ser entes. ¿Y cuál es esa ciencia que trata de lo más común, de lo comunísimo en todos los entes? La metafísica. ¿De qué se encarga la metafísica? De estudiar el ente en cuanto ente. El ente sub ratione entis. Es decir, el ente bajo la razón de ente, que es lo más común que las cosas tienen. Más común que las cosas tienen es que son. Pues bien, por esta razón que la metafísica se llama filosofía primera. Y es una filosofía primera en absoluto. O como dice Santo Tomás, usando un vocablo técnico, es una filosofía prima simpliciter, es decir, una filosofía primera en absoluto. Porque ella trata de lo más común que tienen las cosas, que es su calidad de ente. Por eso el último capítulo de esta metafísica será la consideración de aquel ser que es el ser por sí mismo y que no depende de ningún otro para ser, que es Dios, que es la teología natural, no la teología sagrada. La teología sagrada es otra cosa. La teología sagrada no depende de los datos de la razón, sino de los datos de la revelación de la fe. No confundir. Pero dentro del conocimiento estrictamente racional, la teología natural es la cumbre de la filosofía primera o metafísica. Pues bien, de una manera análoga, no ya en el ámbito universal del conocimiento de todos los entes, sino en el ámbito particular del conocimiento de los entes físicos, la física o filosofía de la naturaleza tiene esta jerarquía de ciencia primera. No de una ciencia primera en absoluto, como es la metafísica, sino de una ciencia primera relativa. Lo cual, siguiendo con nuestra terminología técnica, sería una ciencia rectora, una ciencia primera secundum quid, es decir, según algo relativo. Así que entonces, como la metafísica es filosofía primera en modo absoluto, la física es una filosofía primera relativa al ámbito exclusivo de los entes físicos. A partir entonces de estas disquisiciones, Santo Tomás concluye diciendo: la materia y el sujeto de la filosofía de la naturaleza es el ente móvil. Materia y sujeto de la ciencia es el ente móvil. Y ella constituye, dice Santo Tomás, el primer tratado, el tratado más general, más común de todo el conocimiento de los entes físicos. Por eso dice Santo Tomás, a continuación, y con esto cierra este proverbio, Aristóteles, siguiendo este
este ordenamiento de las ciencias, después de haber escrito la física, que es una filosofía general del movimiento, escribe otra serie de tratados donde va a desarrollar el estudio de entes físicos particulares. Y así, por ejemplo, va a escribir un libro sobre el cielo, donde va a tratar de los cuerpos celestes, de los astros. También escribirá un libro sobre la generación y la corrupción, donde va a tratar de los entes que se generan, que se engendran y por lo tanto se corrompen. También va a tratar del movimiento local en un libro que se llama Los Meteoros. Y una cosa muy interesante, dice Santo Tomás. Y también dentro de la matriz de la física va a quedar incluida la consideración de los seres vivos, de los vivientes. Por eso dice Santo Tomás, el libro del alma de Aristóteles, el libro sobre el alma, que es en realidad el primer esbozo de la psicología en Occidente, pertenece de hecho a la filosofía de la naturaleza. Es decir, que en la concepción clásica de Aristóteles y de Santo Tomás, la psicología, la ciencia que trata acerca del alma en general y del alma humana en particular, entran dentro del ámbito de la filosofía de la naturaleza. Y esto es un dato realmente muy significativo, muy a tener en cuenta, respecto de lo que podría ser una verdadera revisión, una verdadera renovación del conocimiento, tanto de la psicología como de la antropología de nuestro tiempo. Pero este es un tema que no vamos a ver en este momento. Simplemente lo que deseamos que quede claro es que finalmente esta filosofía de la naturaleza, esta física o filosofía natural, también llamada cosmología, es en definitiva una ciencia del ente físico sujeto al cambio y al movimiento, que examina lo que es común al mundo físico, que es el movimiento, y a partir de que ella es capaz de establecer los principios del movimiento, ella podrá a su vez iluminar una multitud de conocimientos científicos de la mayor trascendencia e importancia, que van tanto desde la concepción de lo que podría ser la física mecánica, la mecánica celeste, la astrofísica, etc., hablando en términos modernos, hasta lo que hoy, hablando en términos modernos, pueden ser la psicología y la ciencia de las conductas del hombre. Fíjense entonces qué amplísimo es el espectro que se abre ante nuestra mirada y cómo desde una filosofía radical del movimiento es posible entonces iluminar filosóficamente el campo de tantas ciencias que hoy están abocadas a una multitud de problemas. De esto vamos a hablar un poquito hacia el final de esta exposición. Con esto entonces concluiríamos el análisis de este primer texto que nos hemos propuesto analizar, que es el Proemio al comentario de la física. Hay un segundo texto, más breve, que también es un proemio que precede al comentario de otra obra aristotélica. Aristóteles es autor de una serie de pequeños tratados de filosofía natural. Son textos relativamente breves. Estos pequeños tratados de filosofía natural se conocen con el nombre de Parva.
Parva quiere decir pequeño. Bien, uno de esos tratados pequeños de filosofía natural se conoce como, según su título latino, De sensu et sensato, que quiere decir acerca de la sensación y del sentido. De esto, Santo Tomás también hace un comentario. Y en el pequeño proemio que antecede al comentario de sensu y sensato, establece los mismos principios que acabamos de leer en el texto del proemio al comentario de la física. Porque lo primero que dice Santo Tomás es esto: cada cosa es inteligible en la medida que es separable de la materia. Por lo tanto, las ciencias se ordenan según el grado de separabilidad de la materia que considere. Y vuelve otra vez a lo mismo que decíamos antes, a ese triple nivel de separabilidad de la materia. Triple nivel de inteligibilidad, triple nivel de conocimiento científico. ¿No es cierto? Y vuelve otra vez a la idea de que en el ámbito determinado, dentro de un ámbito determinado de conocimiento, hay una ciencia principal que atiende a lo que es común, que es el movimiento, en el caso del ente físico, como vimos antes. Pero, como esta obra que Santo Tomás está comentando, de sensu y sensato, es una obra que tiene que ver con la psicología, porque trata de la sensación y de los sensibles, Santo Tomás establece una consideración interesante que es paralela con todo lo que venimos analizando. Dice, ahora miremos no el ámbito general de la consideración de los entes físicos, donde, como veíamos antes, la física es la ciencia que considera lo común y por lo tanto es la ciencia principal y arquitectónica. Ahora restringamos aún más la mirada y ciñémonos al ámbito del conocimiento de un sector de los entes físicos, que son los entes animados, los entes vivos. Esos entes se llaman vivos o animados porque tienen en sí el principio intrínseco del movimiento. No se mueven movidos por otros, sino que se mueven a sí mismos. Son semovientes. Por eso son seres vivos, son vivientes. Y así como en el ámbito general de los seres vivos, de los seres físicos, podríamos establecer una primera ciencia, la ciencia física, que se encarga de lo más común. Ahora, en el ámbito más restringido todavía de los entes vivos, hay una ciencia que se encarga de estudiar aquello que es lo más común de los vivientes. ¿Y qué es lo más común de los vivientes? El alma, que es el principio de su vida. ¿Qué es lo que tiene de común una planta y un hombre? Ya no como entes físicos, sino subagrupados dentro de los entes físicos, en el campo de los entes vivos. Lo que tienen en común es que todos tienen un principio interior que los hace mover, que llamamos psique, psiquis, o alma, o ánima. Pues bien, así como la física era la ciencia común y principal del mundo físico, ahora en el subconjunto o subgrupo de los entes vivos, la ciencia principal y arquitectónica es la ciencia del alma, que es la psicología. Por lo tanto, la psicología tiene el rango de ciencia principal dentro de este ámbito, más acotado aún, más restringido, del estudio de los entes vivos. Todas estas cuestiones son muy importantes, son fundamentales, porque apuntan a una concepción ordenada del conocimiento científico que permite establecer adecuadas relaciones entre los distintos ámbitos del conocimiento científico
y permiten de esta manera establecer el fundamento último de la integración del conocimiento científico. ¿Cómo es posible integrar los conocimientos científicos? Todos aspiramos a la integración de los conocimientos científicos. Pero para integrar los conocimientos científicos necesitamos dos cosas. Una, de respetar la identidad propia de cada saber científico. Y otra, descubrir entre todos ellos qué es lo que entre todos ellos puede hacer de elemento unitivo e integrador. Pues bien, esta concepción que estamos analizando a través de dos textos de Santo Tomás en ocasión de la filosofía de naturaleza nos dan la clave de cómo podemos organizar integrada y unitariamente nuestros conocimientos científicos. Muy bien, ahora vamos a pasar a analizar, ya para ir terminando esta exposición, otro aspecto de la filosofía de la naturaleza de Santo Tomás, que es lo que se conoce como los principios del ente natural, los principios del ente físico. Como decíamos al principio, cuando hacíamos una breve referencia a la filosofía de la naturaleza de Aristóteles, Aristóteles concibe su gran doctrina, el acto y la potencia, que después se proyecta a su gran doctrina de la materia y la forma, es decir, la constitución real en el ente físico de estos dos coprincipios, la materia y la forma. Santo Tomás, siguiendo la línea de Aristóteles, pero en cierto modo profundizándola, va a establecer en esta misma línea de pensamiento de Aristóteles lo que él denomina los principios del ente natural, que son una serie de principios que permiten asomarnos a una inteligibilidad del ente físico, del ente material. ¿Dónde expone Santo Tomás esta doctrina suya de los principios del ente natural? Los expone en un pequeño opúsculo, en una pequeña obra que se llama Los principios de la naturaleza, en latín De Principis Naturae. Esta obra fue escrita durante la primera estancia de Santo Tomás en París, entre los años 1252 y 1256. Ahí Santo Tomás establece que los principios del ente natural son básicamente los siguientes. En primer lugar, dice Santo Tomás, y con esto inicia el opúsculo, recordando la gran doctrina aristotélica, hay cosas que son en acto y cosas que son en potencia. Y dice, aquello que puede ser se llama potencia, lo que ya es se llama acto. En el caso del ente físico, la potencia es la materia, el acto es la forma. Sin embargo, dice San Tomás, la materia y la forma, si bien son elementos constitutivos, principios del ente físico, no son suficientes. Hay que considerar otros principios. Y el primer principio que hay que considerar es la privación. Y aquí vemos cómo en Santo Tomás la filosofía de la naturaleza adquiere un sentido profundamente dinámico. No se trata de una consideración estática del ente físico, sino una consideración profundamente dinámica. Diríamos una consideración profundamente existencial. Santo Tomás dice, por cierto que el ente físico, el ente material, está constituido de dos coprincipios, la materia y la forma, como decía el viejo Aristóteles, pero hay que poner la privación como principio previo.
¿Por qué? Porque para que algo pase de la potencia al acto, para que algo pase de una materia sin forma a una materia informada, se supone precisamente que eso carezca de forma, es decir, que esté privado de forma. La privación entonces es un tercer principio que Santo Tomás propone en la constitución del ente natural. Y esto tiene que ver con esa concepción dinámica, porque en definitiva este opúsculo sobre los principios de la naturaleza termina siendo una consideración del movimiento generativo, de la generación. Para que algo sea, para que algo se genere, primero necesita una suerte de materia primera, desprovista de forma, privada de forma, privación. Luego vendrá la materia, esa materia privada de forma, la materia. Y después vendrá el movimiento hacia la forma. Y cuando el movimiento termine, el ente tendrá la forma propia, que hará que sea un ente determinado. Privación, materia, forma, los tres grandes principios del ente natural. Pero dos cosas más pone Santo Tomás todavía. Para que se realice este movimiento de la privación de una materia privada de forma a una materia informada, hace falta algo que la mueva. Nada se mueve a sí misma de la potencia al acto. Por eso hace falta una causa agente. Hace falta una causa agente. Hace falta un agente. Hace falta alguien que produzca ese movimiento por la cual una materia desprovista, privada de forma, adquiere la forma. Y a su vez esa forma, que es el término del movimiento, tiene razón de fin. Es el fin del ente físico. El fin visto en doble sentido. El fin como terminación de un proceso, pero también el fin como objetivo a alcanzar. Por lo tanto, el ente físico, el ente natural, existe gracias a la combinación de estos 5 grandes principios que establece Santo Tomás: la privación, la materia, la forma, el agente y el fin. Estos grandes 5 principios que Santo Tomás desarrolla en este opúsculo constituyen un modo de entender el mundo físico. Constituyen una posibilidad cierta de inteligibilidad del mundo físico. Este mundo físico, sujeto al cambio, a la transformación, a lo que ahora es y deja de ser, o lo que ahora no es y pasa a ser, o lo que es de un modo y al instante es de otro modo. Todo este movimiento, todo este flujo de cambio, de transformación, todo esto adquiere la posibilidad real de ser entendido y captado por la inteligencia humana y por lo tanto preñado de orden y de sentido gracias a estos 5 grandes principios expuestos por Santo Tomás, siguiendo desde luego la vía aristotélica, pero superando de alguna manera el propio pensamiento de Aristóteles. Un mundo físico donde partimos de la privación, de la materia, de la forma, de la gente y del fin. Y claro está, cuando analizamos desde la perspectiva de estos grandes principios de la física atomista las ciencias del mundo físico actual,
vemos que hay algunas cosas que resultan de su interés y que valdría la pena profundizar y que simplemente vamos a mencionar. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el mecanicismo? El mundo es un gran mecanismo, como pretende cierta física actual. O el mundo físico es un orden preñado de sentido, donde hay causas y fines. ¿El mundo tiene un agente? ¿O todo es producto de la causalidad y el azar? ¿El mundo físico es fruto de un proceso evolutivo sin relación a causa agente alguna y sin relación a fin alguno? ¿O hay una causalidad inteligente que apunta hacia un fin inteligible? Estos son solo apenas algunos interrogantes que en su momento habrá que profundizar. En definitiva, la física atomista, la filosofía de la naturaleza de Santo Tomás, nos provee hoy los principios fundamentales y fundantes para encarar con espíritu renovado la eterna aventura del hombre de entender el mundo.